Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, en esta tarde de invierno, en este jardín de invierno al fin del mundo. Voy caminando de regreso a mi jardín, voy abriendo la verja de mi jardín para conversar con quien me encuentre en el jardín y con ustedes también, desde luego. Hoy día tenemos la visita de lo al que yo he llamado mi agente IA, pero puede parecer como que lo estoy deshumanizando, ¿no? Él es un hombre cabal, de carne y hueso, con alma, espíritu, etcétera, dudas, angustias, cosas que no tiene la inteligencia artificial. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica, científico de datos, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile, un viajero, un buscador, alguien que ha estado ahí donde las papas queman en Silicon Valley, viene de vuelta ya hace tiempo, y cada cierto tiempo tenemos aquí un pimponeo, un diálogo, una conversación en el jardín, en el que de alguna manera el apocalíptico, o sea yo, es un decir, le pregunta al integrado. Esa expresión apocalíptico integrado viene de Humberto Eco. Los apocalípticos, que son los que tienen ideas más bien milenaristas o catastróficas de lo que puede ocurrir en el futuro, en cambio los integrados son los que asumen los cambios que están ocurriendo positivamente. Obviamente que uno es una mezcla de las dos cosas. Ante la inteligencia artificial hoy habría que ser deshonesto para decir lo contrario. Es decir, es como los creyentes y los ateos. Un ateo de repente se despierta y dice, ¿y si estuviera equivocado y si Dios existiera? Y al revés, el creyente en su honestidad, pues seamos honestos, en la noche, ¿y si Dios no existiera? La duda. Querido Miguel Socias, aquí en el jardín, un gusto de conversar contigo esta tarde, contigo de nuevo. Hola, Cristian. Muchas gracias por invitarme a tu jardín. Oye, Miguel, tú siempre me propones temas distintos que tienen que ver con lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial hoy día, y me hablas de un tema que es la ambición intelectual de la IA, o la ambición intelectual que genera la IA. A ver, ¿por qué se te ocurrió ese tema primero? Explícamelo. Sí, pensé en que sería interesante hablar de esto porque, digamos, los temas que siempre, digamos, resaltan cuando hablamos de IA es el tema, el posible desempleo, los riesgos, los miedos, ¿verdad? Siempre reaccionamos también una mezcla, digamos, de asombro de lo que pueden hacer, pero también yo creo que sería interesante que conversáramos un poquito del proyecto intelectual que esto conlleva, y la gran ambición intelectual que está implícita en esto. Entonces puede ser un tema interesante. A ver, espérate, cuando tú hablas de proyecto intelectual, ¿del proyecto intelectual que dio nacimiento a la IA o un proyecto intelectual que genera la IA? Sí, no, yo incluso estoy pensando un poquito más práctico, estoy pensando en el proyecto intelectual en el que están embarcadas estas empresas, estos laboratorios de punta, como OpenAI y Anthropic. O sea, incluso esas empresas que están ya prontas a salir a bolsa, también están, digamos, embarcadas en un tremendo proyecto intelectual, no solo, digamos, del lado de negocio. Evidente que es un proyecto intelectual porque están trabajando con inteligencia, o sea, y en este caso con inteligencia artificial y con distintas modalidades de la inteligencia artificial. Ya, a ver, hablemos del primer aspecto de lo que tú llamas la ambición intelectual de la IA. Sí, el primer aspecto, y yo aquí me voy a remontar, me acuerdo del 2007, hace ya casi 20 años atrás. Yo me acuerdo, leí un blog de una persona de apellido Simonyi, Carlos Simonyi o Charles Simonyi, y él fue uno de los primeros arquitectos en Microsoft.
digamos, él estaba, digamos, en Microsoft, digamos, antiguo, y él escribió un blog que después pasó, digamos, fue publicado más tarde por el MIT, y fue un blog en que él, digamos, el título del blog era algo así como todo lo que tú puedes hacer, yo lo puedo hacer meta. ¿Ah? ¿Qué significa meta? Claro, meta. Bueno, es igual que metafísica. Yo lo puedo... Más allá de. Exactamente. Cualquier cosa que tú puedes hacer, yo lo puedo hacer meta. Ese era el título, y a mí, yo leí ese blog, de nuevo, hace más o menos 20 años atrás, lo guardé y nunca se me olvidó. Porque es muy, muy potente lo que él plantea ahí, y él básicamente lo que plantea es que nosotros bueno, él lo estaba escribiendo desde el punto de vista de escribir software, pero en realidad se puede aplicar a cualquier cosa. Cuando nosotros queremos abordar un problema, cualquiera este sea, nosotros podemos ser mucho más productivos abordando el problema desde un nivel de abstracción un paso más arriba. ¿Ya? Esa es la idea básica. ¿Podrías dar un ejemplo? Sí, hagamos un ejemplo para aterrizarlo. Supongamos que un problema clásico es, yo tengo que, la gente quiere saber dónde vivo, ¿ya? Entonces yo en lugar de cada vez que las personas, digamos, que una persona, yo te invito a mi casa, tú vas a ir a mi casa y yo te explico a ti dónde vivo yo. Y tengo que decirte, bueno, en Providencia tienes que hablar a mano izquierda, bla, bla, bla. Y tengo que repetirle esta secuencia de cosas a todas las personas que yo invito a mi casa o que tienen que ir a mi casa por algún motivo, ¿ya? Entonces, ese es el nivel de problema. Ahora, una manera más productiva de abordar eso, en vez de tener que repetir cada vez exactamente la dirección, una a una, lo que hago es inventamos un mapa. ¿Te fijas? Yo creo un mapa una sola vez, es un nivel de abstracción un grado más elevado, lo creo una sola vez y ahora el mapa lo puedo compartir a 10.000 personas y me ahorro toda la descripción. O sea, ahí, por un lado, resolviste el problema que tenías, lo resolviste. Alguien que quería saber dónde tú vivías, u otros varios, pero al mismo tiempo, al resolver ese problema, abriste algo insospechado que va a resolver muchos otros problemas, no solamente el tuyo. Exactamente. Y eso requiere, en este caso, un mapa, un nivel de abstracción un grado más arriba, ¿verdad? Sí, otro ejemplo, por ejemplo, es decir, el copy-paste, por ejemplo, en el software, ¿verdad? Yo puedo decir, yo puedo abrir una celda en Excel, por ejemplo, para poner un ejemplo, y puedo simplemente, si quiero decir en una celda lo que dice en la otra, puedo realmente decir, supongamos que hay un número 10 en una celda y yo quiero repetir ese contenido en otra celda, el nivel de abstracción más bajo es literalmente meter el número 10 en la otra celda. Otra alternativa es inventar, ¿verdad?, el copy-paste. Y ahora no importa el contenido que hay en una celda, yo lo puedo aplicar a cualquier contenido. Le hago control-copy, control-v y copio el contenido y ahora resuelvo un problema y no importa el contenido que haya, no importa cuán específico sea, a un nivel de abstracción más elevado, yo resuelvo el problema de manera muy rápida. Entonces, este tema de abordar los problemas y crear una solución meta es algo muy, digamos, natural y muy productivo, ¿ya? Otro ejemplo, por ejemplo, que tal vez para el mundo en Chile es más clásico, esto se ve también en el mundo de los negocios, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, eres un inversionista, por ejemplo, o sabes de finanzas, trabajas en una institución, en un banco, y tú dices, mira, yo ya sé manejar, digamos, las cuentas y las inversiones de alguna gente. ¿Qué pasa si yo creo mi propia empresa, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora le puedo manejar no solo las finanzas a mi empleador, sino que a otras personas, a otras empresas, y yo voy meta. Eso es ir meta desde el punto de vista de tus clientes. Me imagino que esto que tú estás contando lo deben haber hecho aquellas personas, los grandes creadores de grandes cosas en la historia en general, ¿no es cierto?, que yendo a solucionar un problema a lo mejor de un nivel, en realidad hicieron el salto hacia arriba. Me imagino un Leonardo da Vinci, no sé, me imagino un Cristóbal Colón, me imagino muchos otros, a nivel intelectual, a nivel científico, y no sé, me imagino también un Steve Jobs. Claro. ¿O no? Sí. Que a lo mejor, yo no sé la historia exacta, pero tenía que crear un tipo de computador, pero crea algo más. Claro. Crea algo que está un paso más arriba, o 2 pasos más arriba, o 3 pasos más arriba. Sí, mira, un ejemplo, ¿verdad? Podríamos pensar, y eso me viene a la mente, es, por ejemplo, Michelangelo, ¿verdad? Cuando él, por ejemplo, pinta la figura humana,
¿verdad? Él hace todo un estudio de la geometría, ¿verdad?, del cuerpo humano. Y muchos de sus trabajos, no sé si los conoce, pero hace unas máquinas, él creó también máquinas para volar, Sí, claro. ¿verdad? Y hace todo un estudio, digamos, geométrico y abre otro espacio para solucionar solucionar entre comillas, porque en arte no hay ningún problema que solucionar, pero pongamos nuestra mirada ingenieril sobre el arte, y aborda ese problema, digamos, de cómo, digamos, crear las dimensiones, abordando una herramienta y creando un espacio, un nivel más abstracto más arriba, ¿verdad? Otra persona que también podemos pensar en esta línea es, por ejemplo, Daniel Kahneman. No sé si tú lo ubicas, ¿verdad? Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, él es un psicólogo, me parece que él ganó el premio Nobel en Economía sobre este tema. Él tiene este libro que es bien famoso, que es Think Fast and Slow, ¿verdad? Pensar rápido y lento, y que también tiene como estos dos niveles, que nosotros funcionamos en la vida de manera bien automática, pero a veces, digamos, somos mucho más productivos, y cuando algo no funciona en este modo rápido, de pensar, subir un peldaño, 2 peldaños. Subimos un peldaño, 2 peldaños, ¿verdad? Ya ese peldaño es un tremendo peldaño, o sea, un salto es como lo que decía el astronauta, ¿no es cierto? Este pequeño paso en la Luna, cuando pisa la Luna, es un gran paso en la historia humana, eso pueden convertirse en grandes pasos, ¿no? Claro, claro. Ahora, el caso de Kahneman, él hace énfasis en un aspecto más psicológico que un aspecto más, digamos, de estrategia de cómo resolver un problema, ¿verdad? Kahneman en ese sentido es más parecido a Heidegger, cuando Heidegger, por ejemplo, él menciona, ¿verdad? Cuando esta maquinaria del día a día se quiebra, ¿verdad? Algo nos pasa, y este funcionador automático, algo se quiebra y nosotros ahí como que despertamos. ¿Te fijas? El Kahneman en ese sentido es muy parecido a este pensar de Heidegger, que ahí es cuando... Y por eso que buenos diseñadores, por ejemplo, de productos o incluso de interfaces web, son bien, digamos, son descendientes de Heidegger, en el sentido de que realmente cuando el UI ya no funciona bien, nosotros tenemos que estar demasiado conscientes, ¿verdad? Y por eso es que el buen diseño desaparece, ¿verdad? Desaparece y se hace automático, ¿verdad? Y volvemos a como actuar rápido de Kahneman, este sistema autónomo, y bajamos de nivel, ¿verdad? Entonces el primer, y yo, ¿por qué quiero enfatizar el tema meta cuando hablamos de la IA? Ya, volvamos al tema de la IA. Al tema de la IA, porque si tú piensas, imagínate tú el proyecto intelectual, y yo no conozco otro proyecto intelectual hoy en día a nivel que tienen estos modelos estadísticos, que son estos ingenieros que están ahí creando un artefacto en que es el artefacto más meta de los meta que existen. O sea, quizás de la historia humana. Claro, tú a ese artefacto, imagínate tú ahora le puedes decir, quiero que me creas música, ¿verdad? Y te hace una canción. Quiero que me crea unas ciertas imágenes, ¿verdad? Al estilo Michelangelo, ¿verdad? Quiero que me analice estos datos financieros en Excel. Es el último proyecto meta que existe. ¿Te fijas? Y eso es, y por eso es que es como tan flexible y tan potente, porque ya esto ya no es nivel 2, esto ya es nivel... Por eso tan flexible, tan potente y tan peligroso. Porque todos sabemos que cuando el meta llega muy meta y muy arriba, puede surgir el gran pecado de los griegos, la hubris, la desmesura. Es decir, ¿hasta cuán lejos vamos a llegar en esto? No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Sí, sí. ¿Hasta cuán lejos vamos a llegar en desarrollar una inteligencia artificial que va a replica la inteligencia humana? No es así, la replica, pero incluso a lo mejor la va a superar, ¿no? Ya. Sí. Pero mira qué interesante, porque yo no conozco ninguna otra situación en que estos ingenieros, pensemos estos ingenieros que están sentados delante de estas pantallas, y ellos potencialmente, y bueno, hay que ver, es una pregunta más filosófica, pero ellos están potencialmente creando con su mente en estos computadores algo más grande que su propia mente. ¿Te fijas? Claro, pues. Y eso yo no lo conozco en ningún ámbito del ser humano. ¿Te fijas? Es la última máquina Uber, como tú mencionas, que existe. ¿Ah? Y este blog... Claro, pero el tema es que si tú creas eso, ya el hombre, ¿qué va a crear? Porque va a ser esta máquina la que va a seguir creando lo que lleva más lejos, porque va a ser superior su inteligencia a la del hombre, ¿o no? Y el hombre va a dejar de crear. Nos va a significar hay un descenso, subimos
llegamos a la escala meta, pero creamos algo tan, y que va a tener además, algunos dicen, autonomía en algún momento, podría llegar a tener autonomía. Y entonces, ¿qué vamos a crear nosotros? Sí, yo quiero... Esa pregunta no está en alguna parte, yo creo que hay mucha gente que se la está planteando. Mucha gente, y de nuevo, yo creo que ese es como el miedo que siempre, digamos, surge en esta conversación, pero también yo creo que es importante resaltar la ambición intelectual. No, ¿verdad? eso no cabe duda. O sea, aquí hay mucha ambición intelectual. Incluso algunos dicen que este es un proyecto utópico, utopista sobre el ser humano. Sí. Que debajo de él hay un proyecto utópico, que es crear un super ser humano que va a superar al hombre. Y bueno, ahí viene toda la voladura, el transhumanismo. O sea, que es ambicioso. Ahora, lo ambicioso puede tener derivas positivas o negativas. Lo hemos visto en la historia humana. O sea, sí, la ambición humana de la búsqueda ha llevado al hombre a maravillas. Por eso existe el mito de Prometeo. ¿Por qué existe el mito de Prometeo? El que le roba el fuego a los dioses y es castigado. ¿Por qué tan severamente? Uno dice, pucha, pobre Prometeo, ¿por qué hizo esto? Hicieron los dioses eso con él, ese castigo terrible que le iban a roer, un águila le iba a roer el hígado. Bueno, ¿por qué existe el mito del árbol del conocimiento? Todas estas cosas están como son temores, ¿no? Que han habido en todas las culturas, en el inconsciente humano. No tomes esa fruta porque... Toma toda la fruta, pero no tomes. Bueno, aquí pareciera que estamos tomando la fruta del árbol del conocimiento. La estamos creando. Parece que nos hemos vuelto prometeicos o fáusticos, dicen algunos. Indudablemente que es alucinante. O sea, Turing era un genio. Turing es el padre de esto. Sí, lo acaban de hecho el Reino Unido acaba de sacar un perdonazo, no sé si sabías, un perdonazo a Turing porque ellos se portaron bien mal con él, que era gay, digamos, era homosexual. Sí, claro que sí. Y el gobierno de Inglaterra se portó muy mal y esta semana acaban de sacar un perdonazo oficial. Al que quiera leerlo en modo ficción, tiene que leerse la novela de la Batut del chileno Maniac. Ahí aparece la historia de Turing, que todos estos personajes son unos genios desopilantes. Llegan a ser tan genios que no parecen humanos de repente. Espectaculares, sí. Sí. Ya, volvamos a la ambición. Yo siempre dejo temblando ahí por si acaso, meto a Prometeo, por si acaso. Siempre es bueno tener una señal de alerta, pero tú al mismo tiempo me traes el asombro de la IA. El tercer punto que tú me planteaste que querías conversar en torno a estamos hablando de la ambición intelectual, es el riesgo tecnológico. Sí. De todos aquellos que están trabajando en IA. Sí. ¿Cuál es ese riesgo? ¿En qué consiste? ¿Qué dimensiones interesantes crees tú que vale la pena relevar? Sí, yo creo que cuando hablamos digamos, cuando yo quiero resaltar este tema, digamos, de la ambición intelectual de la IA, ¿verdad? Como dije, por una parte tenemos el tema Meta, que como tú mencionas, es el último proyecto Uber, digamos, Meta que tenemos acá. Y el segundo componente en el cual están embarcados estos laboratorios de punta es el riesgo tecnológico, ¿ya? Y el riesgo tecnológico es algo que, ahora vamos a hablar un poquito más del mundo de los negocios, de las startups, que es algo que no se ve mucho en Chile. Cuando nosotros pensamos que tú vas a crear por ejemplo, una startup en Chile, incluso de tecnología, por lo general, no podemos generalizar, pero por lo general las personas asumen riesgo desde el punto de vista del negocio. Es decir, no saben, digamos, es que, por ejemplo, vamos a crear, no sé, en Latinoamérica, Mercado Libre, o vamos a crear Corner Shop, por ejemplo, ¿verdad? Que son empresas que fueron importantes acá. Y esas empresas asumen el riesgo de negocio de decir, bueno, vamos a poder ejecutar por una parte de nuestro plan, ¿verdad? Es una gran pregunta. Y la otra pregunta es, ¿vamos a tener demanda por nuestro producto o servicio? ¿Verdad? Ya, súper. Pero este tipo de empresas, y tú puedes pensar en cualquier tipo, Cabify, cualquier empresa que existe acá, son empresas que por lo general toman una tecnología que ha sido desarrollada en otro lugar y la adaptan a Chile o a Latinoamérica, ¿verdad? Entonces dicen, ya operamos en Chile y después ya nos vamos a México, que es la típica, el típico, digamos, path que hacen. Bueno, pero estas empresas que están allá en Anthropic OpenAI también asumen algo que es el riesgo tecnológico. Es decir, ellos se embarcan y levantan fondos y embarcan a los inversionistas en algo que ellos desde el punto de vista técnico todavía no saben si es que va a poder resultar o no. Hay incertidumbre ahí. Hay cosas que saben y otras que no tienen certezas. No es que dijeron, vamos a llegar a esto y lo vamos a conseguir en tal cantidad de años, voy a conseguir esta inteligencia artificial fuerte, no sé cómo se llama.
no tengo General. esa certeza. General, no tengo Exacto. esa certeza, ¿no es cierto? Exactamente. Y en eso están embarcados, ¿verdad? Y imagínate tú con las implicancias. O sea, se están creando data centers, están redirigiendo, sobre todo el agua, porque el tema de la tecnología, digamos, del uso de la energía, perdón, es abordable, pero están, ¿verdad?, usando, digamos, agua que podría usarse para otras cosas. Hay toda una reasignación de recursos, sobre todo en Estados Unidos, hacia este proyecto, ¿verdad?, que tiene un riesgo tecnológico gigante. Tecnológico, económico, estás hablando tú, o tecnológico. No, tecnológico, porque tiene que ver, para que tú te embarques en algo, para que tú empujes la frontera técnica, tiene que haber una incertidumbre sobre si es que eso va a resultar o no, ¿verdad? Hoy día nosotros, estas conversaciones, todo esto los podcasts que están surgiendo en torno a la IA, como que asumimos que esto va a resultar y toda la discusión se va a pasar en 3 años. Podría no resultar. Claro, esa es la gran incógnita, ¿Ya? ¿verdad? Esa es la gran incógnita. Entonces estas empresas, ¿verdad?, reciben digamos, de financiamiento billones de dólares a esta altura, pero en realidad no hay ninguna certeza de que con los avances técnicos que hemos tenido hasta la fecha, que han sido importantes, ¿verdad? Hemos tenido en el lado, digamos, del machine learning, del aprendizaje de máquina, grandes avances. Hemos tenido el Transformer, que fue un paper que salió hace unos años en Google, etcétera. Hemos tenido grandes avances, pero todavía no sabemos si es que eso va a ser suficiente para llegar, digamos, a la meta, digamos, esta de inteligencia. Tú hablas de la meta. La meta es la inteligencia artificial general, que yo llamo fuerte, pero es general. Nosotros me imagino que el mismo sinónimo. Que esa es la verdadera batalla. Claro, que esa es la última, digamos, ya la herramienta meta ya final, ¿verdad? Que es una herramienta que no importa lo que tú le pidas, te la va a dar a una capacidad mucho mayor que cualquier ser humano. Y ahí tiene que alguien llegar primero, porque esto es una carrera, ¿o no? Estoy hablando de que están las empresas, en Occidente las empresas. ¿Tú estás hablando de las empresas chinas y occidentales o estás simplemente hablando de las empresas occidentales, las que están en Silicon Valley? No, claro, yo estoy asumiendo, o sea, yo me refiero, digamos, a estas empresas, Anthropic, OpenAI, que están tomando riesgos financieros. En Occidente, acá. Porque allá deben tener el respaldo del gobierno chino, el Estado debe estar apoyándolas, quizás tienen menos riesgo que las de acá, ¿no? Claro, riesgo es, de nuevo, económico desde el punto de vista del Excel, ¿verdad? Pero el riesgo técnico existe para todos, ¿verdad? Nadie sabe, se están embarcando a esto, ¿verdad? Se estima que China tiene, y esto sí que no tengo absolutamente ningún dato fuerte, pero en los blogs se rumorea que China tiene alrededor de 1 millón de investigadores en torno a ciencias de datos. 1 millón. Claro, son chinos, son inteligencia muchos. artificial. En Estados Unidos ¿Cuántos hay en Estados se Unidos? estima alrededor de 70, 80 mil, entonces a otra escala. Entonces, claro, desde el punto de vista, digamos, de la escala tiene Pero una más que una importa mayor la ventaja. cantidad de investigadores o la calidad de esos investigadores. Obviamente la calidad. Me imagino que son matemáticos. ¿Qué otro tipo de investigadores hay en esta carrera loca por llegar a la inteligencia artificial general? Sí, bueno, esto sí que nos estamos desviando un poco, pero en China, si tú ves, por ejemplo, los rankings de publicaciones de las universidades, en los últimos años, en los últimos 10 años, las universidades chinas son las que más han subido, digamos, en términos de publicaciones, son las que más han mejorado con respecto a todas las de Europa y Estados Unidos. O sea, desde el punto de vista relativo en el tiempo, son las que más han mejorado, digamos, desde el punto de vista de publicaciones. ¿Y qué es lo que pasa si no logran el objetivo? Es un fracaso estrepitoso. Estamos hablando de billones de dólares. No es que quebró una pequeña empresa, no quiero despreciar, una pyme que es muy doloroso para el que la quiera, pero están en juego una cantidad de inversiones gigantescas. Sí, pero además de eso, a mí me gusta, sería bonito, no más que me gustaría, pero sería bonito si es que en Chile nosotros, sería interesante, ¿verdad? Que en Chile hubieran startups que no fueran una copia, no sé, supongamos, ya, nosotros somos el Airbnb, por ejemplo, de las maquinarias agrícolas, ¿verdad? Eso es como y me encanta, digamos, el tema agrícola y espectacular que haya innovación por ese lado, pero sería muy interesante que en Chile hubieran innovaciones que no solo tuvieran un riesgo desde el punto de vista, digamos, que tú puedes calcular en una planilla Excel, desde el punto de vista de que se te da el negocio o no, pero también tecnológico, un riesgo tecnológico. Exactamente. Bueno, es lo que ha estado siempre en el horizonte de todas las grandes empresas humanas, que ha habido un riesgo colosal, el riesgo de Colón, cuando tiene que ir a pedirle al rey recursos para una empresa que también era incierta, ¿o no? Y hay una apuesta, y podría no haber apostado el rey. Además se equivocó Colón, pensó que llegaba a un lugar y llegó a otro, que también puede ser algo que pasa con la inteligencia artificial.
Esas son, Sí. esa es la maravilla, digamos, del emprendimiento humano, la aventura humana, ¿no? Sí, sí. Y en Chile creo que tenemos harto de esa innovación y tomar riesgo, tal vez más por el lado que tú conoces, ¿verdad? Los poetas. Sí, los que han llegado más lejos. Pues. ¿Verdad? Eso. Tenemos teatro, Y ¿verdad? eso han arriesgado su vida en esto, ¿ah? Claro, y son proyectos que no ha sido copiar algo, digamos, que ha estado No, fuera es y crear. adaptarlo nomás. Es crear. Como decía Vicente Huidobro tiene una frase que le puede servir a los creadores de IA también, ¿ah? No copiéis la rosa, o poetas. Hacedla florecer en el poema. O sea, no hay que copiar, sino que hay que crear algo nuevo, completamente nuevo, que no existía, que no sé si me entienden, no puedo replicar y copiar. Absolutamente. Y ese, digamos, germen, ¿verdad? Es lo que hay que incorporar o traer desde el mundo más artístico en Chile, poeta, ese Chile poeta que tenemos, y llevarlo al mundo tecnológico en Chile, ¿verdad? Ah, me anduvo gustando eso. Me Sí. anduvo gustando esa. Sí. En realidad el verso de esa, ahora me acordé bien. No cantéis la rosa, o poetas, hacedla florecer en el poema, dice Vicente Huidobro. Bueno, Vicente Huidobro tenía el imperativo, crear, crear, crear. Este era un innovador colosal, Huidobro, que estaría a lo mejor muy feliz en este tiempo. ¿Ah? Sí. Probablemente estaría diciendo Tomando riesgo. cómo meter la poesía con la IA, cómo infiltrar, bueno, yo creo que estaría en eso Huidobro de todas maneras. ¿Ah? Oye, Miguel, ya, porque nos quedan unos minutitos, a ver, ¿qué otros elementos salen de este tema tan interesante que es, y ahora lo vi en toda su dimensión, pues las palabras, la ambición intelectual de la IA? ¿Qué otros elementos, qué otras derivas se te ocurren? O subtemas que a lo mejor podríamos tratar más adelante a partir de lo que estamos conversando acá. Sí. Yo creo, claro, yo creo que sería interesante, claro, porque toda ambición intelectual, para hacerla real, hay que empezar muy simple. ¿Ah? Yo me acuerdo años atrás, 25 años atrás, cuando tomé clases con Humberto Maturana, él nos contaba en la clase que una vez llegó Francisco Varela, muy joven, a tocarle su campanita, que él tenía una campanita afuera en su piscina del pedagógico. Y Francisco Varela nos contaba Maturana que él llegó, le tocó la campanita y digamos, pide hablar con Maturana. Maturana le abre la puerta y Francisco Varela le dice, profesor, quiero entender el universo. Y Humberto Maturana le dice, ¿qué te parece que empecemos por el ojo de la paloma? Entonces bueno. podríamos hablar de cómo esta gran ambición por entender todo y crear la máquina meta última que existe, empieza muy, muy simple en los años 50. Podemos hablar un poquito de ese inicio simple. Vamos a hacer la historia de cómo empezó. Y ahí vamos a llegar a Turing también y todo eso, ¿no es cierto? Podemos hacerlo. Está entretenido ese tema, está precioso el tema. Querido Miguel, muchas gracias por haber venido esta tarde aquí al jardín. Ustedes saben que Miguel viene prácticamente toda la semana por medio, pero ahora va a tomarse unas vacaciones virtuales. Dice que se va a ir a una infoesfera, no sé a dónde. Va a viajar, va a tomar un reposo merecido. Es un aventurero, además, recorre el mundo. Economista de la Católica, científico de datos, profesor de la Escuela de Negocios. Miguel Socias en el jardín, muchas gracias por esta conversación iluminadora sobre la ambición intelectual de la IA. Muchas gracias, Cristian. Y nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos con más jardín. Seguimos caminando por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Banken, el jardinero de este jardín que todas las tardes camina de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde, buscando conversaciones, escuchando los pájaros. Por ahí anda el chuca, ahí está el fiel chucao. Pero una vez a la semana me gusta cruzar desde mi jardín al patio de la escuela a hablar con educadores. Más que hablar de educación, hablar con educadores. Ya se escucha ahí el sonido de las campanas de la escuela chilena, el sonido de los niños. Y como digo siempre, cada vez que entro en el patio de la escuela me encuentro inevitablemente con ella, la gran, para mí, por lo menos, y para muchos, inspiradora todavía de lo que es la poética de la educación, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, esa debería ser como la gran consigna, la gran idea fuerza que debería estar en todos los frontis de la escuela, del ministerio, de todos los que toman decisiones en políticas públicas sobre educación. Fíjense que ella escribió un artículo sobre un método que en ese momento era muy revolucionado, el método de Crowley, y
hace unas observaciones que tal vez pueden tener todavía resonancia mirando a unos niños trabajar en ese método pedagógico innovador en ese momento. Los niños trabajan sobre mesas llenas de láminas y de materiales de cartonaje. La tarima de la maestra está vacía. Ella va de una mesa a la otra. Es una clase de composición. El niño pega en su cuaderno un grabado de asunto doméstico y va a hacer al pie la breve descripción suya. Las palabras que necesita están en una caja llena de cartones menudos. Él va buscándolas con una risueña paciencia. La mamá teje una media. Sigue buscando las otras palabras. En media hora ha acabado la composición que se lee entera debajo de la lámina. Trabajan en un silencio impuesto por la búsqueda y no por la orden seca de la maestra. Es decir, el silencio viene de la labor misma. No se les ve atareados ni perezosos, sino vivos. El ojo busca, la mano coloca y al acabar una frase, él lee o comenta. Es decir, lo que está describiendo aquí, Gabriela Mistral, es una clase participativa, innovadora. No es la lección de la profesora que está dictándole contenido a un alumno frente a la clase. Lo está diciendo eso en 1920 y tanto. Gabriela Mistral, estamos hoy día en el 2026. ¿En qué está la educación? ¿Qué innovación se está haciendo siguiendo esta tradición de la innovación que plantea aquí Gabriela Mistral? Bueno, hoy día nos vamos a trasladar, y ya nos trasladamos a una escuela de precioso nombre de la comuna de La Pintana, la Escuela Violeta Parra. Y estoy sentado aquí en el patio de la escuela con Nemesio Rodríguez, profesor de educación básica, profesor de lenguaje y tecnología en la Escuela Violeta Parra de La Pintana, que es el flamante ganador del Global Teacher Prize Chile 2025. Ustedes saben que ese premio, ya hemos hablado varias veces en el programa, es un premio que reconoce docentes capaces de transformar su comunidad escolar mediante prácticas innovadoras. Nemesio, un gusto de conversar contigo esta tarde. Un gusto, Cristian, de estar acá en el programa y feliz de poder compartir contigo alguna reflexión y lo que significa ser profesor en contexto similar a lo que probablemente trabajó Gabriela Mistral. Solo comentar que yo partí trabajando en el Valle del Elqui. ¿Tú partiste en el Valle del Elqui? Sí. O sea, me imagino que ahí te imbuiste del espíritu de Gabriela Mistral. Sí. Estuve un poco más abajo del Tranque Puclaro, en la Escuela Marqués, así que creo sentir muy de cerca de las palabras de Gabriela Mistral y lo que significa para el Valle del Elqui y para Chile en particular, Gabriela Mistral como la gran... ¿Qué es lo que te inspira en ella, a ti? La dedicación, creo que las palabras que tú acabas de oír en el sentido del inicio del programa, que es mirar al estudiante, observarlo de forma activa, no solamente de forma pasiva, no es una mirada en torno a, está haciendo algo, sino está construyendo aprendizaje. Y creo que ya hace 100 años atrás Gabriela Mistral lo tenía muy claro cómo tenía que ser ese trabajo entre el docente y los estudiantes. Así que me siento muy gratificante escuchar sus palabras, escuchar el método de innovación de Gabriela, que hace muchos años que no lo escuchaba. La última vez lo escuché en la Universidad de La Serena, porque yo estudié allá pedagogía. Así que me ha hecho un feedback muy interesante. Te sientes en casa. Sí, en un jardín más florido, porque el desierto tiene sus alegrías del desierto, por supuesto. En un jardín serenense. Sí. Ese jardín de la serenidad. Oye, a ver, tú dijiste ahí entrenar la capacidad de ver al alumno, escucharlo, no sé. ¿Cómo se entrena eso? No es fácil, ¿no es cierto? Yo creo que no debe ser muy fácil. ¿Cómo se entrena un profesor para lograr aquello? Primero, yo creo que hay que entender que la escucha activa es parte crucial de nuestro trabajo como docente. Uh-huh. Y esa escucha activa tiene que ver con observar el ambiente, salir al patio, en los recreos, recorrer los lugares que recorren los estudiantes. A veces nos falta como comprender esos lugares que no siempre son recorridos por los mismos docentes. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es comprender esa movilidad del estudiante en su infancia, en sus niñeces, que es maravillosa, que es donde uno puede muchas veces trasladar ese tipo de instancia emocional al aula. Y esa relación creo que es clave luego para entrenar en términos de esa observación activa. Bueno, lo que tú has hecho, y por lo que fuiste premiado, has hecho una pedagogía que tiene varias dimensiones. Las emociones, vamos a hablar de eso. La tecnología, que pareciera estar en contradicción con las emociones, pero vamos a ver que no. Y el juego,
Sí. ¿Ya? Vamos a ir hablando de eso. A ver, ¿qué es lo que significa esta pedagogía que mezcla emociones, tecnología y juego? Primero, partir diciendo que yo no soy profe de lenguaje en formación, y lo voy a decir en este programa. A mí en el colegio y en la universidad, en la asignatura que más mal me iba, adivina, lenguaje. Ya. Entonces, cuando a mí me invitan a este desafío como profesor de lenguaje, me costó mucho comprender qué significaba ser profe de lenguaje, porque no tenía un referente claro hasta ese momento. Entonces, en mi cabeza y en mi emocionalidad dije, bueno, voy a ser el profe de lenguaje que hubiese querido ser, que me enseñara a mí. Y creo que eso fue el primer paso que me inspiró a mirar la pedagogía del lenguaje de forma diferente. ¿Y cuál era el profesor que te hubiera gustado tener de lenguaje a ti? Yo creo que lo describiste con Gabriela Mistral, ese que me dejase hacer, que me dejase escribir, que me dejase explayarme en la oralidad y que no me estuviese corrigiendo que está mal escrito, que está mal dicho, sino más bien que fluyera y en la composición, como se diría en términos muy de la época de Gabriela, en la composición de mi formación se me fueran entregando estas herramientas de mejorar mi vocabulario, mejorar mi escritura, pero no algo de... Primero va el saber sabido, que es este saber conceptual que es relevante, por sobre el saber de explorar, que eso viene mucho de la infancia, desde la educación inicial. Entonces creo que trasladé esa experiencia que quise vivir y que no las viví a mi rol de profesor actualmente. Hay muchos diagnósticos, informes, entrevistadores, personas aquí en el jardín que hablan de que estamos ante una crisis y unas carencias de lectoescritura dramáticas que se agudizaron después de la pandemia. Tal vez venían algunas tendencias de antes, había avanzado, se retrocedió, no sé. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando con la lectoescritura en la educación básica chilena? Tú estás trabajando ahí donde las papas queman, o sea, en una escuela en La Pintana, en la escuela Violeta Parra, donde tú haces clases y trabajando con lenguaje. Sí, fue real, el diagnóstico es real, no miente como tal. Creo que cada día es más grave, sobre todo en el área que no se mide tanto como la escritura. Y yo siento que la escritura, en términos de ciertas capacidades de que el mensaje trascienda el tiempo, por lo menos yo vengo de una población, que es la población La Hormida en Peñalolén, a uno no le queda muy marcada esa idea de la escritura como trascendencia. Entonces no le daba importancia. Entonces cuando retomo al área del lenguaje digo, no, mis estudiantes tienen que escribir para que se expresen en el mundo y para que trasciendan en el mundo. Y esa idea fue la que me marcó para que ellos empezaran a escribir y le hice un diagnóstico integral que en el área de escritura y los resultados eran más malos que el resultado promedio nacional. Entonces eso es una realidad. Y ahí empecé a trabajar con ellos, a que se atrevieran a escribir. ¿Cómo se logra eso? ¿Algunos ejemplos? ¿Qué metodología usaste? ¿Qué avances lograste? En términos cuantitativos, yo te puedo indicar que fue un avance superior a entre los 15 y 25 puntos en lectura y en términos de la composición, porque son dos tipos de textos que te solicitan en el día de escritura. Uno es de texto narrativo y el otro es texto informativo. Solo un tercio iniciaba la escritura en un texto narrativo y ninguno iniciaba la escritura en un texto informativo. Al término de todo este proyecto y la innovación, todos los estudiantes escribían un texto narrativo y al menos el 40 al 50% iniciaban de una buena forma el desarrollo de un texto informativo que es más complejo en términos de técnica. ¿Y qué hiciste tú ahí para que llegara a esos resultados? Primero, lo obligué a escribir. Pero ¿Los obligaste sí. o los invitaste? No, yo creo que lo obligué en el sentido de, chicos, tienen que escribir. Pero, profe, es que no me gusta escribir, que usted no me va a entender. No, tienen que escribir. Pero los obligué en el sentido de, como actividad pedagógica, pero mirándolo. Entonces, tú sabes que en una sala de clase hay estudiantes que al profesor le hacen caso, porque el profe, que hoy en día es un tercio de los estudiantes, y fui mostrando al resto que no quería o que estaba resistente que no hay una sola forma de escritura. Entonces algunos me empezaron a decir, profe, yo puedo hacer un cómics, yo no te estoy... O un rap. Escribe algo que a ti te motive. Y esa libertad que no estaban acostumbrados al inicio también les chocó, porque fue como debo escribir, pero lo que yo quiera, esa contradicción que creemos que es como obligatoriedad, pero en el sentido pedagógico
pero también a la vez tengo la libertad de expresar lo que quiera. Eso marcó mucho la relación con mis estudiantes. Y por supuesto, esto también tiene que ver con tiempo, Cristian, que yo no los obligué a que en una clase escribieran. Creo que una de las lápidas en términos de la didáctica de la escritura y del lenguaje es, en esta clase todos tienen que estar escribiendo. No, dejé que los estudiantes tuvieran su tiempo. Entonces, no fue esto en una primera clase, porque el proyecto, solo comentar, duró aproximadamente un semestre. Y cuando yo termino el proyecto, ahí yo puedo decir cuando están todos mis estudiantes escribiendo. ¿Hay alguna historia que puedas contar de algún alumno que recuerdes, que él mismo se haya sorprendido en el proceso? Sí, mira, hay una historia hermosa que hay un estudiante que cuenta, se llama el 23 de abril. Y ese 23 de abril, él se va a una casa de vecinos a vivir una mejor vida. Y la relata por intermedio del Maruchan. Dice, ahora comeré Maruchan más verduras. Ajá. Entonces, la simpleza del mensaje de este estudiante, que es contar su historia, imagínate, de una suerte de adopción. No quiero utilizar la palabra adopción como en términos legales, sino una suerte de padrinos, acogida del vecindario. Él la entiende desde la simpleza del Maruchan y relata todo lo que él vivía con el Maruchan, pero dice, ahora tendré Maruchan más verduras que me hacen bien. Y eso creo que marca, eso me marcó. Claro, porque verbalizar lo que tú vives, caramba, es un salto importante. Poder verbalizar una emoción, un dolor o una alegría, colocarlo en palabras, caramba, qué diferencia cuando no tengo las palabras para hacer eso. Bueno, solo comentarte, Cristian, que yo utilicé la estrategia Kamichibai, que son estos teatrillos japoneses. Eso supe, qué interesante. Sí. Eso. Ahora habla un poco de qué es lo que es el Kamichibai y en qué consiste. El Kamichibai son cuentos japoneses de láminas que por detrás tú vas contando la historia. En general, yo había visto que eran narradores con una oralidad espectacular, maravillosa, que tú puedes encontrar en YouTube, y ellos contaban la historia. Y en esta relación que yo te comento de querer sentir que era ser estudiante de un profe que me motivara en la lectura y en la escritura, yo dije, ¿qué pasa si la historia de mi estudiante la escriben a mano, la dibujan y la cuentan en oralidad? Uh-huh. Ellos hacen el Kamichibai. Y ahí cambió toda mi perspectiva en términos de entender los tiempos de los estudiantes. Entonces imagínate que este es un proyecto, primero escriben en papel, luego lo traspasan al computador, y aquí se viven elementos que sí te quiero comentar en términos de la didáctica, que el estudiante cuando empieza a escribir lo que escribió en el papel y ahora en el computador y dice, profe, es que no me gustó tanto, ¿lo puedo cambiar? Y adivina. Le dije, obvio, escribe. Sigue escribiendo. Y ahí empezaron a sentir que había esta conexión con su emocionalidad, con su propia historia o con otras historias que querían contar. Y luego dibujar, que también tiene otra conexión. Y finalmente algo que es más complejo en los estudiantes hoy en día. Tú dices que el dato más duro es que los estudiantes no quieren escribir o escriben mal, que la lectura, pero en términos de la expresión oral es súper complejo hoy en día. Y mis estudiantes todos expusieron sobre su Kamichibai y contaron su historia a sus propios compañeros y compañeras. Estoy caminando en este patio de la escuela, en esta tarde, con Nemesio Rodríguez, profesor de educación básica, profesor de lenguaje y tecnología en la Escuela Violeta Parra La Pintana, ganador del Global Teacher Prize, justamente por metodologías innovadoras que mezclan emoción, tecnología y juego. Entre las metodologías que entiendo que tú has desarrollado está el Círculo de la Palabra, que me gustó mucho el nombre de la actividad. ¿En qué consiste eso? ¿Cuáles son los resultados que has tenido ahí? ¿Qué buscabas con ese Círculo de la Palabra? Esto viene de una teoría de que es la rueda de las emociones de Ruller. Entonces, esta rueda, uno lo puede buscar en Google, tú le pones rueda y el efecto que tiene es como una flor de las emociones. Entonces, mis estudiantes, cuando estaban escribiendo su historia, decían, me sentí mal. ¿Pero qué es sentirse mal? Es bien. Entonces, adquirí, por intermedio de esta rueda de las emociones, el Círculo de la Palabra, que es donde mi estudiante tenían que relacionar el sentirse mal, sentirse bien, a alguna de las emociones que estaban en esta rueda. Y le hacía conexión. Entonces decían, ¿qué ira, profe?
Porque uno cree que los estudiantes conocen palabras como ira, No necesariamente. desazón. Entonces, y fueron incluyendo esas palabras emocionales a sus propias historias. Entonces, ese era el círculo de la palabra y de las emociones que tenía que ver con el vínculo propio. ¿Y qué tiene que y flor de emociones qué es lo que es otra? Flor de las emociones. No, es el mismo. Es la misma actividad. A mis estudiantes yo le presentaba esta flor de las emociones, porque decirle rueda es fome. Entonces Sí. le decía la flor de las emociones, porque tiene varios matices, pero la actividad se llamaba el círculo de la palabra. Entonces, a partir de esta flor de las emociones que yo les expresaba, que les mostraba, ellos en su círculo de palabras le iban haciendo un intercambio. Me siento bien, me siento con una de estas emociones que estaban ahí. Oye, presentadas. Nemesio, otro elemento interesante es el uso de la IA, está tan de moda hablar de la IA, ¿no? Para mejorar procesos de escritura y lectura. Aquí hay temores, aprensiones, esperanza. Hay algunos que están más esperanzados, otros que piensan que no. Pero tú parece que has logrado incorporar con éxito la IA como un instrumento, una herramienta, sin que esta IA reemplace ni al estudiante ni al profesor, que uno podría decir la distopía, vamos a ser reemplazados por las máquinas, el profesor en primer lugar y también el estudiante. Ya, cuéntame qué has hecho con la IA, qué has aprendido, qué te ha dado resultados. Esto me parece súper interesante compartirlo con algún profesor que nos esté escuchando. Lo primero que con la IA hay que aprender a jugar. Hay que jugar con la IA. Sí. Algo que yo hice, porque yo mientras estaba implementando este proyecto en su inicio, yo estaba haciendo un diplomado de gamificación en la Universidad de Chile. Entonces, lo primero que hice, y me lo explicaron bien, juega. Yo soy mucho del juego analógico. Yo en mi infancia no tuve PlayStation, mis padres, creo que sabiamente, ahora después de más de 40 años puedo decir que bueno, no me permitieron ese tipo de interacción porque ellos permitían la interacción más de la calle o en las casas en términos de los juegos. Papá. Gente de mucha sabiduría. Entonces yo cuando llego a este diplomado fue como, ahora tienes que aprender a jugar los juegos digitales, que ha sido todo un tema porque intenté entender las dinámicas de los juegos digitales, lo peligrosos que son, por eso yo también digo la IA es peligrosa, pero de todos estos juegos me quedé con la IA, porque me daba más sentido. Entonces, lo primero es comentarte que empecé a jugar. Lo segundo, yo te comenté que lo primero que hacen mis estudiantes es escribir en papel. Y luego escriben en el computador, y luego de escribir en el computador, que habilidades digitales, es por intermedio de prompt que los estudiantes se den cuenta de qué errores técnicos o falta de ortografía, si le queremos llamar, o vocabulario, o conectores, tienen debilidad. O sea, sirve para corregir borradores, mejorar borradores. Claro, y ampliar, por supuesto, mi propia historia. Porque la misma IA le iba, y esto, bueno, tiene que ver con un poco más técnico, la IA le decía, estás repitiendo esta idea, o cuál es la idea que me estás diciendo. Entonces el estudiante también contrastaba su propia historia que tuviese conexión con el mundo. Porque para mí era importante que el estudiante dijese, mi historia va a salir al mundo. La puede leer un estudiante aquí en Chile como en cualquier parte del mundo, por intermedio de plataformas como Boot Creator. Entonces, claro, porque la tentación está que la inteligencia artificial te puede responder todo y hacer todo, ¿no es cierto? Es la tentación, primera. ¿Cómo se hace para usar la IA, no desecharla como una herramienta, pero fortaleciendo lo otro? Bueno, fortaleciendo, entre otras cosas, la autonomía de los estudiantes, el espíritu crítico, en fin. ¿Cuáles son tus experiencias más exitosas? Danos algunos ejemplos concretos, así bien visibles. Lo primero es que el profesor tiene que, como te decía, jugar, pero después practicar, por ejemplo, tomar un escrito del estudiante y traspasarlo a un prompt que él aplicó, que él dijo, este prompt es el que me va a utilizar, y empezar a iterar, que es lo que se llama. Y después que itera, lo pone en práctica con los estudiantes. Yo no puedo ir de inmediato así como, ahora se me ocurrió el prompt, tomen estudiantes. No. Tiene que venir preparado. Tiene que haber una didáctica del diseño de la clase bien elaborada con el uso de la IA. Porque si no, puedo cometer muchos errores que se cometen. ¿Cuáles son los peligros que tú ves de la IA mal aplicada en la educación? Que los estudiantes repliquen historias tradicionales. Entonces, por ejemplo, yo les decía a los chiquillos cuando escribían su historia y uno se daba cuenta de que había algún nivel de plagio, palabras que ellos no conocen, yo decía, plagio es cuando yo robo una historia de algo. Entonces, en ese sentido le decía, no le decía que estaba malo, partía. Yo no puedo decir está malo.
tengo que aprender a trabajar con el error. Entonces decía, ¿cómo esta historia que está relacionada con X personaje, ahora es tu historia propia? Y lo dejaba pensando o le entregaba ayudas como, por ejemplo, ¿qué pasaría si ese personaje en vez de estar, no sé, en un videojuego va a estar en la ciudad de Santiago o en la comuna de La Pintana? Va cambiando porque al cambiar el contexto ya no es la misma historia. Ah, sí, profe. Entonces le iba dando pistas, pero también le daba la libertad para que ellos también exploraran otro tipo de experiencias. Oye, Nemesio, yo entiendo que tú eres muy defensor de la libertad docente, ¿no es cierto? El profesor, muchos de los que converso acá en el jardín se quejan de que están como horquillados, sobrepasados por la burocracia, cargando mochilas de formularios, etcétera, y que hay poco espacio para crear, para desarrollar la imaginación, como todo esto que estás haciendo tú, digamos, que pura creatividad y creando cosas nuevas. Háblame un poco de eso, de ese tema, de esa preocupación tuya y cómo se logra lidiar y sobrevivir. Los procesos en la escuela en términos administrativos son mecánicos. ¿Por qué lo digo esto? Tomo la IA y ahí la ocupo a mi favor. Digo, usted quiere planificaciones, chorrocientas planificaciones, la IA me va a hacer chorrocientas planificaciones. Así, y lo utilizo del chorreo, así como... Porque yo esperaría, porque esto también hay una crítica hacia los equipos directivos de decir, bueno, yo puedo entregar cualquier cosa, espero una retroalimentación. No tienen los tiempos tampoco. Entonces, no es que no sea consciente, lo que yo hago es decir, construyamos un formato que sea viable, o si no, yo le voy a entregar por intermedio de la IA lo que usted quiere y en algún momento, cuando tenga espacio, me retroalimentará. Entonces, también hay que ser consciente en mi caso, de mi equipo directivo me dijo, Nemesio, tú tienes libertad, pero tienes que cumplir con los procesos administrativos. Entonces, la IA me entrega esta posibilidad de cumplir a tiempo con todo lo que ellos me solicitan, desde informes de diagnóstico. Yo solo comentarte, Cristian, que, por ejemplo, los resultados del día, que es el diagnóstico integral de aprendizaje, de lectura y de escritura, en 30 minutos te puedo tener un análisis completo de ellos. Entonces, no era solamente entregarle lo administrativo, sino un administrativo con sentido para el equipo y para mí como docente. Pero la IA me reduce los tiempos. Yo te lo puedo decir, bueno, yo ya tengo un nivel de expertise un poquito más elevada porque me he ido perfeccionando también. Me reduce los tiempos en un 60-70%. ¿Cuál es el momento más emocionante que has tenido como profesor? Donde ves tú... Más que no me gusta hablar de un resultado, cuando logras ver a un alumno aparece, florece. ¿Qué momento podrías compartir con nosotros? Lo primero es decir que toda la historia que he ido trabajando con mis estudiantes están en 2 libros. Y ver esos libros en físico y en digital, que son de ellos, que son su historia, a mí me ha emocionado enormemente. Y hay un relato breve cuando yo entrevisto a una de mis apoderados, porque yo soy profesor jefe además, y la mamá me dice, no sabe lo feliz que estoy, porque mi mamá, la abuela de este estudiante, me dijo, nunca me imaginé estar leyendo un cuento de mi nieto. Y uno dice, ¿cómo sin buscar ese impacto estás impactando en la familia? Entonces, sí, son momentos emocionantes. Ver a estudiantes con cierta neurodivergencia, también explorando su propia historia, es muy, muy enriquecedor. Verlo florecer, como dices tú, es maravilloso. Nemesio Rodríguez es ganador del Global Teacher Prize, como dice al comienzo, Chile 2025, por justamente este premio premia a aquellos docentes que son capaces de transformar su comunidad escolar con prácticas innovadoras. Ya, te ganaste este premio te empodera, evidentemente que me imagino que eso te afirma en algún sueño que tengas, o qué te gustaría explorar. ¿A dónde te gustaría seguir innovando y experimentando? Así brevemente. Bueno, hoy en día estoy en 2 actividades muy importantes en mí. Una es de desarrollo profesional personal. Estoy en un magíster de política educativa en la UMCE, por intermedio de una beca y la posibilidad de poder llevar a cabo muchos de estos sueños que que he tenido y que lo estoy concretando. Así que, por un lado, me estoy formando desde comprender, hacer política educativa con sentido en innovación. Eso es lo primero. Y lo segundo, también yo tengo hoy en día una cantidad de horas asignada por el SLEP del Pino para poder trabajar en el territorio. Entonces estoy acompañando a un jardín infantil y 3 colegios en el área de innovación y mejora de la innovación y la gestión educativa, desde el equipo directivo
al educador, al profesor en el aula, entregando herramientas como IA o mejorando lo que ellos tienen en su establecimiento. Y es increíble ver cómo el territorio tiene mucha riqueza. Anda, yo estoy trabajando en La Pintana. Entonces, ese territorio que muchas veces es invisibilizado tiene una riqueza que me parece muy profunda y muy genuina. De hecho, entiendo que a ti te gusta más que hablar de escuela, es decir, la escuela es territorio educativo. Sí, sí. De hecho, yo no hablo de sala de clase, yo hablo de espacios educativos, porque el mismo juego, partiendo de la idea inicial, yo desarrollaba la clase en la sala de clase tradicional, en la biblioteca, en el patio y en la sala de enlace. Entonces, a veces este profe de lenguaje salía al patio, volvía. Entonces, para mí la escuela es lo mismo, es un territorio. Nemesio, te quiero agradecer esta conversación tan esperanzadora, porque da esperanza ver que hay profesores comprometidos como tú, innovadores, que se están perfeccionando permanentemente, que están compartiendo con sus colegas, que han generado insumos valiosísimos. Tú nos acabas de regalar varios de ellos, todo lo que le hablaste de la IA, todo lo que hablaste de la palabra, de lo escrito, en fin. Muy agradecido de esta conversación y un saludo afectuoso a toda la comunidad educativa de la Escuela Violeta Parra de La Pintana. Y mucho éxito en todo lo que viene. Muchas gracias por la invitación y poder contar y transmitir esta historia que no es mía, sino de donde yo vengo, que gracias a mis estudiantes, su familia y equipo he podido lograr estar acá. Y nosotros recordamos que el Grupo Educar construye el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Yo ahora vuelvo a mi jardín, voy a cerrar la verja, ya es hora de que me repliegue, sobre todo en este invierno, y los invito a encontrarnos de nuevamente aquí a las 7 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por haberme acompañado. Hasta mañana.